Hola, soy Pablo. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, intentaron declararme loco para quedarse con mi casa y meterme en un asilo. Pasaron de ser los niños, a los que les enseñé a andar en bicicleta, a ser dos extraños que susurraban sobre mi supuesta demencia en mi propia sala, esperando que yo no los escuchara, pero los escuché. Escuché cada palabra, y cada una fue como un martillo rompiendo algo dentro de mí. Es un dolor que no se parece a ningún otro. Sentir que para las personas que más amaste, ahora solo eres un estorbo, un problema financiero que necesita ser resuelto. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí la profundidad de su codicia, el día que encontré las pruebas que confirmaban mis peores miedos, comenta aquí desde qué parte del mundo me estás escuchando y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, al que daban por acabado, decide que su dignidad vale mucho más que cualquier lazo de sangre. Lo que ellos no sabían era que mi supuesta locura tenía un propósito, uno que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre, pero no de la forma en que ellos esperaban. La historia apenas comienza, y el final es algo que ni ellos ni yo podríamos haber imaginado. Mi hijo mayor, Ricardo, siempre fue el pragmático, un hombre de negocios con un estilo de vida que claramente no podía pagar, siempre mirando mi casa no como un hogar lleno de recuerdos, sino como un activo en un balance. Sofía, mi hija, era más suave, pero se dejaba llevar por la corriente de su hermano y su esposo. La convencieron de que encerrarme era un acto de amor, una forma de protegerme de mí mismo. Las visitas se volvieron tensas. Ya no hablaban conmigo, hablaban sobre mí. Discutían la venta de la casa, el costo del asilo, todo frente a mí, con sonrisas forzadas, como si mi mente ya se hubiera ido y solo quedara el cuerpo. Mi único escape era esa vieja mansión abandonada en las afueras de la ciudad. Para ellos era la prueba definitiva de mi senilidad. ¿Por qué un anciano pasaría horas barriendo hojas secas de un porche podrido o intentando ajustar una ventana rota en una propiedad que no era suya? Me veían irme cada mañana y negaban con la cabeza murmurando entre ellos, pero allí en el silencio de esos pasillos polvorientos yo encontraba una paz que mi propia casa ya no me ofrecía. Hablaba solo, sí, pero no con fantasmas. Hablaba con el recuerdo de una promesa, de un viejo amigo, y cada tabla que limpiaba, cada clavo que enderezaba, era parte de un plan que nadie conocía. La humillación llegó a su punto más bajo el día que Ricardo apareció con un hombre de traje que se presentó como el doctor Morales. No hubo aviso. Estaba tomando mi café matutino cuando entraron, con esa falsa preocupación en sus rostros. «Papá, solo queremos asegurarnos de que estés bien», dijo Sofía, sin poder mirarme a los ojos. El supuesto doctor me hizo preguntas básicas, como qué día era o quién era el presidente. Respondía todo con una calma que pareció desarmarlos. Por dentro, hervía de rabia. Veía su juego, su torpe intento de conseguir un papel que les diera el poder de firmar por mí, de despojarme de todo. Mientras el doctor me hacía preguntas estúpidas, mi mente viajó 40 años atrás. Recordé la noche en que vendí los planos de mi anhelado taller de ebanistería, el sueño de mi vida. Lo hice para pagar la matrícula universitaria de Ricardo. Recuerdo el peso de esos billetes en mi mano y el vacío en mi pecho, pero luego vi su rostro, lleno de promesas y futuro, y pensé que valía la pena. Ese sacrificio, y tantos otros, se sentían como ceniza en mi boca mientras lo veía allí, de pie en mi sala, tratando de demostrar que yo ya no era capaz de decidir por mí mismo. En ese instante supe que el padre que ellos recordaban había muerto para ellos, y un nuevo Pablo tenía que nacer. Después de que el supuesto doctor se fue, un silencio denso y artificial llenó la sala. Ricardo y Sofía se movían con una ligereza forzada, como si hubieran pasado una prueba difícil. «¿Ves, papá? Solo queríamos estar seguros», dijo Ricardo, dándome una palmada en el hombro que se sintió más como una evaluación que como un gesto de afecto. Sofía evitaba mi mirada, ocupándose de recoger las tazas de café con una concentración exagerada. No dijeron nada más sobre el asunto, pero el aire estaba cargado de lo no dicho. Sentí la frialdad de su cálculo, la estrategia detrás de sus
Son risas preocupadas. Cuando finalmente se fueron, el sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa vacía. Me quedé sentado en mi sillón durante 1 hora, sin moverme, sintiendo cómo las paredes de mi propio hogar se encogían a mi alrededor, transformándose en los muros de una prisión invisible construida por mis propios hijos. Los días siguientes, su preocupación se intensificó de una manera que me helaba la sangre. Empezaron a aparecer sin avisar, trayendo comida en recipientes de plástico, con la excusa de que seguro te olvidas de cocinar bien. Sofía reorganizó mi despensa, y Ricardo se ofreció a revisar mi correspondencia para ayudarme con las facturas. Lo observé un día, desde el umbral de mi estudio, mientras revisaba los cajones de mi escritorio, supuestamente buscando un simple sello. Sus movimientos eran rápidos, casi furtivos. No buscaba un sello, buscaba documentos, testamentos, escrituras. Yo no dije nada. Me limité a observar, sintiendo una mezcla de rabia, impotente y una extraña calma. Estaba viendo el verdadero rostro de mis hijos, y aunque me rompía el corazón, también me estaba dando una claridad que no había tenido en años. Cada acto de cuidado era una pala más, cavando el hoyo en el que querían enterrarme. Mi único refugio seguía siendo aquella mansión. Cada mañana escapaba de la vigilancia de mi casa para sumergirme en el polvo y el silencio de ese lugar. Para ellos era la prueba de mi locura. Para mí era el único sitio donde mi mente podía trabajar en paz. El trabajo físico me mantenía anclado a la realidad. Barrer las hojas secas del porche, ajustar una contraventana que golpeaba con el viento, limpiar el moho de una pared. Cada tarea era un acto de desafío. El olor a madera vieja y a tierra húmeda era el perfume de mi libertad. Allí, yo no era el viejo senil que ellos veían. Era un hombre con un propósito, un guardián de secretos. La decadencia de esa casa se sentía más honesta y viva que la pulcritud estéril y vigilada de mi propio hogar, donde cada rincón me recordaba la traición que estaba sufriendo en silencio. Un martes por la tarde, mientras intentaba desatascar un viejo desagüe en el jardín trasero de la mansión, mis manos cubiertas de tierra y óxido, me topé con una vieja caja de herramientas de metal, casi idéntica a la que yo tuve durante 30 años. Al abrirla, el olor a aceite y metal me transportó a un sábado de primavera, 40 años atrás. Recordé a un pequeño Ricardo, de no más de 7 años, intentando clavar 2 trozos de madera para hacer un barco. Sus manitas regordetas luchaban con el peso del martillo, su lengua asomando por la comisura de los labios en un gesto de pura concentración. Yo estaba a su lado, guiando su mano, sintiendo un orgullo tan inmenso que casi no me cabía en el pecho. El contraste entre ese recuerdo, tan puro y lleno de amor, y el hombre en que se había convertido, me golpeó con la fuerza de una ola. No era solo la casa lo que quería, era borrar al padre que le enseñó a construir. La confrontación directa no tardó en llegar. Ricardo apareció en la mansión una tarde, con el ceño fruncido y una impaciencia mal disimulada. «Papá, ¿qué haces aquí? Los vecinos te ven entrar y salir de esta ruina. La gente está empezando a hablar. Dicen que el viejo Pablo ha perdido la cabeza», me espetó, sin siquiera un saludo. Su preocupación no era por mi seguridad, sino por la vergüenza, por cómo mi comportamiento afectaba su imagen. Lo miré con calma, mis manos todavía sucias de tierra. «Me gusta el silencio», respondí simplemente. Esa respuesta pareció enfurecerlo aún más. «Silencio. Papá, esto no es normal. Estás obsesionado. Sofía y yo estamos muy preocupados. Tienes que dejar de venir aquí. Te estás poniendo en ridículo y a nosotros también». Se fue dando un portazo con la verja oxidada, dejándome con la certeza de que su paciencia se había agotado y que su próximo movimiento sería más drástico. Y así fue. Una semana después, me sentaron en el sofá de la sala para una charla familiar. El ambiente era solemne, como si estuvieran a punto de anunciar una muerte. Fue Sofía quien habló, con la voz temblorosa, empujada claramente por su hermano. «Papá, hemos estado pensando y creemos que sería mejor para ti si nosotros nos encargamos de todo, las finanzas, las decisiones, para que no tengas que estresarte». Sobre la mesa de centro había un documento, un poder notarial.
Lo reconocí al instante. Querían mi firma para despojarme de todo. Control, para convertirme oficialmente en una carga, en un niño al que hay que administrar. Es solo para ayudarte, repitió, pero sus ojos culpables me decían la verdad. Miré el papel, luego a sus rostros expectantes. La humillación era tan profunda, tan asfixiante, que por un momento me faltó el aire. Era el golpe final, borrarme legalmente antes de que mi corazón dejara de latir. Esa noche, después de que se fueran, furiosos por mi rotunda negativa a firmar, noté que Sofía había olvidado su tableta sobre el sillón. La curiosidad, una emoción que creía haber perdido, me invadió. La encendí. La pantalla se iluminó, mostrando un grupo de chat abierto entre ella y Ricardo. Mi corazón se detuvo mientras leía los últimos mensajes. Sofía no quiso firmar. Es más terco de lo que pensaba. ¿Ahora qué? La respuesta de Ricardo apareció casi al instante, escrita apenas una hora antes. Tranquila, el informe del doctor Morales dice claramente que muestra signos de demencia. Es suficiente para que nuestro abogado inicie el proceso de incapacitación. Es solo cuestión de tiempo. El juez nos dará la tutela y la casa será nuestra para venderla. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Ya no era una sospecha, era un plan, una conspiración documentada. Y en ese instante, el dolor se transformó en una fría y absoluta determinación. El juego había cambiado. Y ahora me tocaba mover a mí. Con la tableta de Sofía en mis manos, el mundo se detuvo. Cada mensaje que leía en esa pantalla era un ladrillo más en el muro que mis hijos habían construido entre nosotros. El juez nos dará la tutela y la casa será nuestra. La frialdad de Ricardo, la complicidad de Sofía, no era solo codicia, era un borrado. Querían borrarme de mi propia vida. Sentí una oleada de náuseas, seguida por una calma helada que me sorprendió. No grité, no rompí nada. Con un cuidado metódico, borré el historial de aplicaciones abiertas, limpié la pantalla con la manga de mi camisa y la dejé exactamente donde ella la había olvidado. Me senté de nuevo en mi sillón, en la oscuridad, y por primera vez en meses no me sentí como una víctima. Me sentí como un hombre que acababa de recibir un mapa del campo de batalla. El juego había comenzado, pero ellos no sabían que yo ahora conocía todas sus jugadas. Los días siguientes fueron un teatro del absurdo. Decidí no confrontarlos. En cambio, me convertí en el mejor actor que pude ser, el viejo confundido y dócil que ellos creían que era. Continué con mi rutina, escapando a la mansión cada mañana, pero ahora mi trabajo allí tenía un nuevo significado. Cada ventana que limpiaba, cada trozo de madera que lijaba, no era solo para honrar la memoria de mi amigo, era para preparar el escenario para el acto final. Observaba a mis hijos con una nueva claridad, sus visitas, sus llamadas preocupadas, sus preguntas sobre si había tomado mis medicamentos. Todo era parte de su estrategia. Yo asentía, sonreía vagamente y les dejaba creer que estaban ganando. Cada gesto de falsa preocupación era una gota más de veneno que yo guardaba, no para morir, sino para devolvérselo en el momento justo. La tristeza por los hijos que había perdido se mezclaba con una sombría anticipación. La paciencia de Ricardo, como esperaba, se agotó rápidamente. Mi negativa a firmar el poder y mi continua obsesión con la mansión lo estaban volviendo loco. Un día lo escuché hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era un susurro furioso. No sé qué más hacer. Se pasa el día en esa ruina. Voy a ir al registro de la propiedad. Voy a averiguar de quién es ese basurero. Quizás si lo acusan de allanamiento, finalmente entienda que no está bien de la cabeza. Necesitamos algo contundente para el juez. Colgó el teléfono y entró en la sala con una sonrisa forzada, preguntándome si necesitaba algo del supermercado. Asentí con la cabeza, dándole las gracias. Sentí una punzada de lástima por él. Estaba tan ciego por su ambición que caminaba directamente hacia la trampa que él mismo había preparado, sin siquiera sospechar que yo ya lo estaba esperando al otro lado. El cambio ocurrió un jueves por la tarde. Ricardo llegó a casa, pero no era el mismo hombre que se había ido por la mañana. Estaba pálido, y sus ojos, normalmente llenos de impaciencia y desdén, ahora me miraban con una mezcla de asombro y algo más, una especie de miedo reverencial. No dijo nada.
Se sentó en el sofá, frente a mí, y simplemente me observó, como si me viera por primera vez. Sofía llegó poco después y él le susurró algo al oído. La cara de ella pasó por una gama de emociones, incredulidad, confusión y finalmente una chispa de pura y desenfrenada codicia. El ambiente en la habitación se volvió denso, cargado de un secreto que ellos creían que solo ellos conocían. Yo seguí leyendo mi periódico, fingiendo no darme cuenta, pero por dentro una sonrisa se dibujaba en mi alma. El pez había mordido el anzuelo. Habían revisado el registro de la propiedad. A la mañana siguiente, la transformación fue completa y grotesca. Sofía apareció con una caja de mis pasteles favoritos, los que no me traía desde que mi esposa vivía. Su sonrisa era tan amplia que parecía dolerle. Ricardo me llamó para preguntarme cómo había dormido, su voz untada con una falsa calidez que me revolvió el estómago. De repente, la mansión ya no era una ruina ni un basurero. Se convirtió en un proyecto fascinante. ¿Sabes, papá? Siempre pensé que esa casa tenía un gran potencial. Eres un visionario, dijo Ricardo durante la cena, dándome una palmada en la espalda. Me ofrecieron ayuda para administrar mi inversión. La palabra asilo desapareció de su vocabulario, reemplazada por legado, futuro y nuestra familia. La hipocresía era tan descarada, tan insultante, que era casi una obra de arte. Yo jugué mi papel a la perfección. Me mostré un poco abrumado por su repentino interés, agradecido por su apoyo. Les permití creer que su actuación me estaba convenciendo. ¿De verdad lo creen?, preguntaba yo con una falsa inocencia, y ellos se apresuraban a asegurarme que sí, que siempre habían creído en mí, pero que estaban preocupados. Por dentro, cada palabra amable era una daga que me recordaba la traición original. Ver la avaricia brillar en sus ojos mientras hablaban de nuestro futuro era un espectáculo doloroso y fascinante. Les daba respuestas vagas sobre mis planes para la mansión, alimentando su imaginación y su codicia, observando cómo construían castillos en el aire sobre una fortuna que creían que pronto sería suya. El poder que sentía no era de venganza, sino de justicia. Estaba recuperando el control, no de mi dinero, sino de mi propia historia. Su estrategia cambió por completo. Ya no se trataba de incapacitarme, sino de asegurarse un lugar en mi testamento. Las conversaciones ya no eran sobre mi salud mental, sino sobre asesores financieros y abogados de bienes raíces que podrían ayudarme a proteger mi patrimonio. Ricardo incluso me trajo folletos de cruceros de lujo y catálogos de autos caros. «Papá, mereces disfrutar de la vida. Has trabajado muy duro», me dijo, con una sinceridad que habría sido conmovedora si no supiera que estaba calculando su porcentaje de cada dólar que yo gastara. Se estaban esforzando tanto por ser los hijos perfectos que habían olvidado por completo al padre que habían intentado destruir. Y en ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Decidí que la celebración de mi nueva fortuna se llevaría a cabo, pero sería en mi escenario, con mis reglas y con un guión que ellos nunca verían venir. La mansión estaba lista, y yo también. Decidí que la celebración sería un sábado por la noche. Los llamé por teléfono, uno por uno, usando el tono más frágil y emocionado que pude fingir. «Hijos, quiero que vengan a la mansión. Hay tanto que decidir, y no puedo hacerlo solo. Es hora de hablar del futuro, de nuestro futuro como familia». Del otro lado de la línea, pude casi oír la codicia burbujeando. Ricardo aceptó con una solemnidad falsa, como si estuviera asumiendo una gran responsabilidad. Sofía soltó un gritito de alegría antes de corregirse y decir que estaría encantada de ayudar a su papi. Les dije que se vistieran bien, que era una ocasión especial. Colgué el teléfono y me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Me sentía como un director de orquesta a punto de levantar la batuta para el último y más dramático movimiento de la sinfonía. Los días previos a la cena fueron un espectáculo de hipocresía en su máxima expresión. Ricardo apareció un día con un hombre trajeado que presentó como un amigo asesor financiero, solo para darme algunos consejos informales. Lo escuché pacientemente mientras el hombre hablaba de fideicomisos y paraísos fiscales, asintiendo de vez en cuando, mientras Ricardo me miraba con una sonrisa de suficiencia,
como un domador que cree haber amansado a la fiera. Sofía, por su parte, me llevaba de compras. «Papá, necesitas un traje nuevo para la celebración, para verte como el millonario que eres». Rechacé su oferta amablemente, diciéndole que mi viejo traje de los domingos estaría bien. La decepción en su rostro era evidente. No querían que yo me sintiera bien, querían exhibirme, mostrar su nuevo trofeo al mundo. Mientras ellos planeaban cómo gastar mi dinero, yo hacía mis propias preparaciones en la soledad de la mansión. No pulía plata, ni elegía vinos caros. Pasé una tarde entera en el que sería mi nuevo taller, el sueño que había sacrificado por ellos. Acaricié la madera de un viejo banco de trabajo que había restaurado, sintiendo las marcas y cicatrices de décadas de uso. Sobre él coloqué la carpeta que contenía mis pruebas, las capturas de pantalla de su conversación en la tableta, una copia del informe del falso doctor Morales que mi abogado había conseguido, y los presupuestos de los asilos que habían solicitado. No sentía odio, sino una profunda y pesada tristeza. Era como preparar el funeral de los hijos que una vez amé, los que murieron mucho antes de que yo descubriera mi fortuna. Una noche, buscando un viejo álbum de fotos, encontré una imagen de Ricardo y Sofía de niños en mi regazo, durante una Navidad. Los tres sonreíamos a la cámara, sus pequeños brazos rodeándome el cuello. Recuerdo el olor a pino del árbol y el calor de sus cuerpecitos contra mi pecho. Por un instante, una duda me asaltó. ¿Era yo un monstruo por hacer esto? No podía simplemente perdonarlos, darles una parte y tratar de reconstruir lo que quedaba. El dolor de ese recuerdo casi me hace flaquear. El amor de un padre es una cosa extraña y terca, una brasa que se niega a apagarse incluso cuando la han pisoteado y cubierto de cenizas. Miré sus rostros inocentes en la foto y me pregunté en qué momento exacto se habían perdido. ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en su cajero automático? Mi momento de duda se evaporó al día siguiente. Fui a mi casa a recoger algunas cosas y encontré una carta sobre la mesa de la cocina. Era una notificación del banco, una segunda advertencia sobre la hipoteca de Ricardo. Estaba a punto de perder su casa, pero lo que me heló la sangre fue la nota escrita a mano en el sobre, de Sofía para Ricardo. «No te preocupes. Después del sábado podrás comprar 10 casas como esta. Papá nos lo debe. Nos lo debe». Esa frase resonó en mi cabeza como un martillo. No era gratitud, no era amor. Era un derecho que sentían tener sobre mi vida, sobre mis sacrificios. La tristeza se convirtió en una claridad fría como el acero. No había nada que reconstruir. La casa estaba vacía, y era hora de cerrar la puerta para siempre. El sábado de la cena, llegué a la mansión temprano. El gran salón estaba impecable. El suelo de madera brillaba bajo la luz de los candelabros que había restaurado con mis propias manos. La larga mesa de caoba estaba puesta para 3. En el centro no había flores, solo una simple vela. En un extremo de la mesa coloqué 2 sillas, una junto a la otra. En el otro extremo, la mía, y junto a mi plato, la carpeta de cuero marrón. Caminé por la sala, sintiendo el eco de mis pasos en el silencio. Este lugar, que había sido mi refugio y su prueba de mi locura, ahora era el tribunal. Cada objeto, cada viga, cada ventana, era un testigo silencioso de la verdad. No estaba nervioso. Había una paz extraña en saber que, pasara lo que pasara, esa noche recuperaría mi dignidad. Llegaron juntos, puntuales por primera vez en años. Bajaron de un auto que claramente no podían permitirse, vestidos con sus mejores ropas, sus rostros iluminados por la codicia. «Papá, esto es increíble. Es un palacio», exclamó Sofía, abrazándome con una fuerza que se sentía falsa. Ricardo me dio una palmada en la espalda, sus ojos recorriendo cada detalle del salón, calculando su valor. «Siempre supimos que tenías una visión, viejo», dijo, y la palabra «viejo» ya no sonaba como un insulto, sino como un término de cariño forzado. Los conduje en silencio hacia la mesa. Sus sonrisas se tensaron un poco cuando vieron la disposición de las sillas y la carpeta solitaria junto a mi plato. El ambiente festivo que traían consigo se disipó, reemplazado por una tensión palpable. Se sentaron, y el silencio cayó sobre nosotros.
El acto final estaba a punto de comenzar. Los dejé hablar. Durante lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 20 minutos, Ricardo y Sofía tejieron un futuro de ensueño en el aire sobre la mesa. Hablaban de viajes a Europa, de liquidar hipotecas, de asesores de inversión y de cómo finalmente podríamos vivir como la familia que siempre debimos ser. Yo me mantuve en silencio, tomando sorbos de agua, observándolos. No me veían a mí, veían un símbolo de dólar sentado en la silla. Sus voces se superponían, excitadas, repartiéndose un botín que aún no poseían. El sonido de su codicia era la banda sonora de su propia caída, y en mi interior no había furia, solo una calma fría y absoluta. La calma de un hombre que sabe exactamente cómo terminará la noche, porque él mismo escribió el final. El espectáculo de su avaricia era la última prueba que necesitaba. Cuando hicieron una pausa para respirar, tomé la palabra. Mi voz no fue alta, pero cortó el aire denso de la habitación como un cuchillo. Antes de que sigan planeando cómo gastar mi dinero, dije lentamente, haciendo énfasis en la palabra mí, hay un par de asuntos del pasado que me gustaría que revisáramos juntos. Sus sonrisas se congelaron instantáneamente. La euforia se desvaneció de sus ojos, reemplazada por una cautelosa confusión. Lentamente, estiré mi mano y empujé la carpeta de cuero marrón por la superficie pulida de la mesa. Se deslizó hasta detenerse justo entre ellos. El sonido suave de la carpeta sobre la madera fue como el disparo de salida de una carrera que ellos no sabían que ya habían perdido. «Ábranla», ordené en un susurro que resonó en el gran salón. Ricardo, con un gesto de vacilación, la abrió. Lo primero que vieron fueron las impresiones a color de la pantalla de la tableta de Sofía. Vi el reconocimiento inmediato en sus rostros. El color desapareció de la cara de Sofía, quien soltó un pequeño jadeo ahogado. Ricardo se quedó mirando el papel, sus labios apretados en una línea delgada. El silencio era total, roto solo por el parpadeo de la vela. Dejé que el momento se estirara, que la vergüenza los envolviera. Luego recité de memoria, con una voz monótona y sin emoción. «Tranquila, el informe del doctor Morales es suficiente. El juez nos dará la tutela y la casa será nuestra para venderla». Levanté la vista y los miré. Sus propias palabras. ¿Les suena familiar? No pudieron responderme, atrapados en la red de su propia traición. «Pasen la página», continué, mi voz tan firme como una roca. Debajo de las conversaciones estaba la copia del informe del doctor Morales, detallando mi supuesta demencia senil, mi confusión y mi incapacidad para tomar decisiones. Mi abogado, el de verdad, no tuvo muchos problemas en conseguir esto, expliqué con una calma que parecía aterrorizarlos. Tampoco le fue difícil encontrar los presupuestos que solicitaron a 3 asilos diferentes. Todos de los más baratos, por supuesto. Había que maximizar las ganancias. Me incliné hacia adelante. «Sofía, tú me dijiste que solo querías cuidarme. Ricardo, tú me aseguraste que era por mi propio bien. ¿Era esto? ¿Declararme loco? ¿Encerrarme en un depósito de ancianos? ¿Y robarme mi casa? ¿Ese era su plan de cuidados?» Ricardo tragó saliva, una gota de sudor recorriendo su sien. Me puse de pie lentamente, mis viejas articulaciones protestando en silencio. Apoyé mis manos sobre la mesa y miré a mi alrededor, al esplendor del salón que había restaurado con mis propias manos. Me llamaron loco por cuidar este lugar, se rieron de mi obsesión, pero la única locura aquí, el único propósito oscuro, era el que se escondía en sus corazones. Mi voz se elevó, llenando el espacio. Esta mansión, esta supuesta ruina, nunca fue una prueba de mi memoria. Fue una prueba de su carácter, una prueba que les puse, esperando, rezando, para que demostraran que me equivocaba. Hice una pausa, mirándolos directamente a los ojos, y ambos, mis queridos hijos, reprobaron. Fracasaron de una manera tan miserable y espectacular que ni yo podría haberlo imaginado. Sus rostros se habían descompuesto. La codicia había dado paso al pánico puro. «Papá, por favor, no. ¿Entiendes? Estábamos desesperados», balbuceó Ricardo, su fachada de hombre de negocios hecha añicos. Sofía comenzó a sollozar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de pérdida. «No», dije con firmeza,
Ustedes no entienden. Esta fortuna no es mía. Pertenece al legado de mi mejor amigo, un hombre que me confió su patrimonio para hacer el bien. Y eso es exactamente lo que haré. Me dirigí hacia la chimenea, donde un retrato de mi amigo y yo de jóvenes colgaba. Esta fortuna no pagará sus deudas, no financiará sus vidas de mentira. Financiará la Fundación Vargas Benítez, una fundación que ayudará a ancianos a mantener su dignidad y a jóvenes artesanos a construir sus sueños. Todo lo que ustedes intentaron quitarme, ahora lo daré a otros. Me volví hacia ellos una última vez. Su desesperación era palpable, sus rostros una máscara de súplica y rabia. La casa en la que crecieron, dije, mi voz final y sin apelación, la que estaban tan ansiosos por vender, es suya. Es lo último que recibirán de mí. Un techo sobre sus cabezas. Es más de lo que ustedes estaban dispuestos a darme. Vi la comprensión final en sus ojos. No había nada que negociar. Habían perdido. No solo el dinero, sino todo. Señalé la gran puerta de roble al final del salón. Ahora, por favor, salgan de mi casa. Y mientras los veía levantarse, dos extraños derrotados y vacíos, y caminar hacia la oscuridad, me quedé solo en el silencio del gran salón. Por primera vez en años, el silencio no se sentía como soledad, se sentía como paz, se sentía como justicia. El sonido de la gran puerta de roble al cerrarse fue definitivo, un punto final a un capítulo de mi vida que había durado más de 50 años. No sentí el júbilo de la victoria, ni el placer amargo de la venganza. Lo que me invadió fue una profunda y abrumadora calma, como la que sigue a una tormenta devastadora. Me quedé solo en el inmenso salón, el eco de sus pasos derrotados todavía flotando en el aire. Miré la vela que parpadeaba sobre la mesa, su pequeña llama luchando contra la inmensa oscuridad, y me sentí como ella, solitario, pero firme. Esa noche no celebré una fortuna ganada, sino la recuperación de un alma que casi había perdido. La de ellos se había extinguido hacía mucho tiempo, pero la mía esa noche comenzó a arder con una nueva luz, una luz que solo yo podía alimentar y proteger. Los días que siguieron fueron de una actividad silenciosa y decidida. Me mudé a un ala de la mansión, en un apartamento modesto que había preparado para mí, con vistas al jardín y al viejo roble bajo el cual mi amigo y yo solíamos planear nuestro futuro. El resto de la casa se convirtió en un hervidero de propósito. Abogados, contadores y organizadores iban y venían, ayudándome a dar forma legal a la Fundación Vargas Benítez. Cada firma en un documento, cada decisión sobre los estatutos, se sentía como un acto de redención. Estaba transformando un patrimonio que pudo haber sido devorado por la codicia en un motor de 1100 esperanza. Reabrí mi vieja agenda y empecé a llamar a antiguos colegas y amigos, no para pedir ayuda, sino para ofrecerla. Por primera vez en décadas, mis días no estaban definidos por la espera, sino por la acción. Nunca más volví a hablar con Ricardo o Sofía. Supe a través de mi abogado que aceptaron la escritura de la casa sin decir una palabra. No hubo llamadas suplicantes ni cartas de arrepentimiento. Su silencio fue la confesión final de su verdadera naturaleza. 6 meses después, me enteré por un viejo vecino que habían vendido la casa. El dinero, supongo, les sirvió para tapar algunos agujeros, pero no para reparar el vacío de sus vidas. Ricardo perdió su trabajo y su matrimonio se desmoronó bajo el peso de las deudas y el resentimiento. Sofía se distanció de él, culpándolo por haberla arrastrado a un plan que terminó en desastre. El hogar que una vez despreciaron y luego codiciaron se convirtió en la última cosa que compartieron antes de convertirse en extraños, el uno para el otro, devorados por la misma avaricia que los unió contra mí. La fundación cobró vida con una rapidez que me llenó de energía. La primera beca fue para un joven ebanista de un barrio humilde, un muchacho con manos talentosas y ojos llenos de sueños, muy parecido a como yo era a su edad. Lo contraté como mi aprendiz y le di las llaves del taller que finalmente había construido en la mansión. El sonido de la sierra y el olor a madera recién cortada llenaron los pasillos que antes solo albergaban silencio y polvo. Luego, financiamos la renovación de un pequeño centro de día para ancianos,
asegurándonos de que tuviera un jardín, un taller de manualidades y un salón de baile. Ver los rostros de personas de mi edad, redescubriendo pasiones y amistades, me dio una alegría más profunda que cualquier millón en el banco. Había encontrado una nueva familia, una elegida no por la sangre, sino por el respeto mutuo. Un día, mientras estaba en el pueblo comprando herramientas, vi a Sofía. A lo lejos, estaba saliendo de una tienda, su rostro marcado por una fatiga que no tenía que ver con la edad. Parecía más pequeña, encorvada, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Nuestros ojos se cruzaron por un fugaz segundo. En su mirada no vi odio, sino un vacío inmenso, el de alguien que lo apostó todo a la carta equivocada y perdió no solo el premio, sino a sí misma en el proceso. Ella apartó la vista primero y se apresuró a doblar la esquina, desapareciendo entre la gente. No sentí nada, ni pena ni rencor. Era como ver a una extraña con un rostro vagamente familiar. La conexión, el amor, el dolor, todo había sido cauterizado en aquella noche en la mansión. Solo quedaba la cicatriz. Ahora, al final de mis días, paso la mayor parte del tiempo en mi taller. A veces, cuando el sol se pone y tiñe el cielo de naranja y púrpura, dejo mis herramientas y simplemente observo a los jóvenes aprendices que ríen mientras limpian el aserrín. El legado de mi amigo no está en las acciones o en los ladrillos de esta mansión, está en esas risas, en la esperanza que ayudamos a construir. Mis hijos querían una herencia, algo que pudieran contar y gastar. No entendieron que el verdadero valor no reside en lo que se posee, sino en lo que se da. Al final me di cuenta de que la mayor fortuna no es la que se encuentra en un testamento, sino la dignidad que uno se niega a perder, incluso cuando aquellos a quienes más amaste intentan arrebatártela. Y esa es una riqueza que nadie puede quitarte jamás. He aprendido que el silencio después de una gran batalla no es vacío, sino un espacio para sanar. Los primeros meses en la mansión fueron así, silenciosos. Caminaba por los pasillos restaurados, no como un fantasma en mi propia vida, sino como el dueño de mi destino. La rabia y el dolor que sentí por la traición de mis hijos se fueron disipando, reemplazados por una compasión lejana, la que se siente por extraños que han perdido su rumbo de la manera más trágica. Me di cuenta de que su codicia no era un reflejo de mi fracaso como padre, sino del inmenso vacío que ellos llevaban dentro. Un vacío que ninguna cantidad de dinero podría haber llenado jamás. Al liberarme de su juicio, me encontré a mí mismo, al Pablo que había olvidado, el constructor, el soñador, el hombre que aún tenía mucho por dar. El verdadero legado no se escribe en un testamento, se construye con acciones. La Fundación Vargas Benítez se convirtió en mi obra maestra. Cada beca que otorgamos a un joven artesano, cada sonrisa en el centro de día que ayudamos a financiar, es un ladrillo más en un edificio de esperanza. El taller de la mansión, que una vez fue el símbolo de mi supuesta locura, ahora es un hervidero de creatividad, donde el sonido de martillos y sierras es la música de los sueños que se hacen realidad. He encontrado más familia en los ojos agradecidos de un joven aprendiz o en la compañía de otros ancianos que comparten sus historias, que la que tuve en años. Decenas familiares forzadas y silencios incómodos. Esta fortuna, que casi se convierte en veneno, ahora es un antídoto contra la soledad y el olvido para muchos. El destino, a veces, tiene una forma irónica de impartir justicia. Mis hijos vendieron la casa, el último lazo tangible que nos unía. El dinero, como un puñado de arena, se les escurrió entre los dedos, pagando deudas y caprichos, pero sin comprarles la paz. La avaricia que los unió en su conspiración contra mí terminó por separarlos. Ricardo, consumido por el fracaso, y Sofía, ahogada en el remordimiento o quizás solo en la decepción, tomaron caminos distintos, cada uno cargando con el peso de sus decisiones. No me regocijo en su caída, simplemente observo, desde la distancia, la inevitable consecuencia de sembrar vientos y cosechar tempestades. Intentaron arrebatarme un futuro para asegurar el suyo, y al final se quedaron sin ninguno de los dos. No los he vuelto a ver, y no deseo hacerlo. La herida ha cerrado, dejando una cicatriz que me recuerda no el dolor,
sino la fortaleza que descubrí en mí mismo. A veces en el pueblo creo ver a alguien que se parece a ellos, y mi corazón da un pequeño vuelco, un eco del pasado. Pero luego me doy cuenta de que solo son extraños. El padre que ellos intentaron destruir murió esa noche en la mansión, y con él el amor incondicional que sentía por los hijos que creía tener. El perdón es una palabra compleja. Quizás los he perdonado, no por ellos, sino por mí. Perdonar para soltar el ancla que me ataba a un pasado de dolor y poder navegar libremente hacia el horizonte que me queda. Hoy, cuando el sol se pone y el aroma a madera y barniz llena mi taller, entiendo la lección más grande de mi vida. Mis hijos veían la mansión como un activo, un número en una cuenta bancaria. Yo la veía como una promesa, un refugio, un símbolo de lealtad. Ellos buscaban una herencia material para llenar sus vidas vacías. Yo busqué proteger algo mucho más valioso, algo que no se puede tasar ni vender. Al final, la mayor fortuna no es la que se hereda en un papel, sino la dignidad que uno se niega a perder, incluso cuando el mundo y tu propia sangre intentan convencerte de que ya no la mereces. Esa es la única riqueza que te llevas contigo, la que nadie puede arrebatarte. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que se siente invisible o que lucha por mantener su valor frente a los demás, por favor, comparte esta historia. A veces, el simple hecho de saber que no estamos solos en nuestras batallas puede darnos la fuerza para seguir adelante. No olvides suscribirte para encontrar más relatos sobre cómo encontrar nuestro propio camino y la fuerza para defender nuestra dignidad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.